En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, es un gusto estar con ustedes. En verdad, cada mañana que nos toca estar con ustedes es una alegría y mucha emoción sobre los temas que tenemos, tantos temas interesantes para compartir con ustedes con la ilusión que esos temas pueden ayudarlos en mejorar sus vidas, de ampliar su visión sobre el propósito de la vida, guiar el camino de cada uno y sean como luces para las decisiones en nivel individual y en nivel también social, los que nos toca participar, opinar o tomar decisiones. De todas maneras, cuando somos personas más conscientes, con conocimiento, bueno, eso de conciencia me refiero también con esa conciencia espiritual sobre nuestra existencia, sobre el propósito de la vida, el sentido que debemos dar a nuestra vida, seguramente que eso influye al mejoramiento de la sociedad, porque como dice Baha'u'lláh, dice, el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Así que si nosotros como individuos escuchamos charlas o programas o estudiamos libros en esos temas, estamos nutriendo nuestra conciencia y de hecho que eso influye en nuestra vida personal y en nuestra vida también social, ¿no? Donde estamos ejerciendo alguna actividad. El tema de religión es un tema actualmente polémico, se puede decir, porque existen modelos ya en la sociedad, modelos antiguos que tenemos de la religión, modelos tradicionales que a mucha gente no les satisface. Y por eso que también, como se dice, todo se pone en un costalillo, el mismo costalillo, algo así. La idea de ese programa, que es auspiciado de la comunidad Bahá'í de Seneguía, es darles esa nueva visión de la religión. Y no solamente de la fe Bahá'í, sino de mirar con ojos justos a todas las religiones, incluso las religiones del pasado, ir a su origen y estudiar su origen y juzgarlo por la verdad de esas religiones, no por los actos o la actitud de las personas que dicen que son religiosos, sino ir a la fuente misma y ver realmente que quienes lo han traído esa religión, por ejemplo, en caso de cristianismo, ir a estudiar la vida del mismo Jesucristo, en caso de Islam, lo de Muhammad, en caso de judíos, al Moisés, y con ojos justos dar ese testimonio de la verdad que han traído ellos de parte de Dios para la humanidad. Porque como dice Baha'u'lláh, dice que la religión de Dios es la fuerza motriz de la civilización. Es la fuerza motriz de la civilización. Dice Baha'u'lláh, su propósito fundamental de la religión es salvaguardar los intereses de la raza humana, promover su unidad y estimular el espíritu de amor y fraternidad entre los hombres. Entonces sí que realmente Dios, nuestro creador, con tanto amor, con tanto sabiduría, envía a través de esas personas que sacrifican su vida, que dedican su vida para educarnos, traen esos mensajes, esas guías, esos principios. Realmente es por interés de salvaguardar lo mejor para la humanidad. Bien, entonces como ese programa es auspiciado por la comunidad Bahá'í, muchas veces nos dicen, ¿qué es la fe Bahá'í? De hecho que el nombre es nuevo para algunas personas, nunca lo habían escuchado antes, pero es lógico, ¿no? Se entiende que cuando uno escucha algo por primera vez le llama atención y muchas veces lo rechaza, incluso lo desconocido. Es como cuando también creo que llegaron los cristianos seguramente
a este lado del mundo, seguro que hasta la palabra Cristo, cristianismo, todo eso era algo muy raro, muy, muy desconocido, ¿no? Así que ahora también la fe Bahá'í puede ser que les suene raro. La fe Bahá'í nace en 1844 en Irán, Persia, antigua Persia, y su fundador se llama Baha'u'lláh, que en español significa la gloria de Dios. Muchas veces aquí hemos hablado sobre él, sobre su vida y los principios, así que no quiero repetir todo, pero en inicio de cada programa, unos 10 minutos, siempre hablemos un poco sobre la fe Bahá'í. Y como ustedes ya conocen, la fe Bahá'í es una religión que cree en unidad de Dios, en unidad de las religiones, porque todas las religiones vienen de parte de un solo Dios, un solo creador, para una sola raza humana. Entonces, el trabajo principal de los Bahá'ís, los planes de actividades de los Bahá'ís está basado en lograr esa meta que es unidad de la raza humana y establecer la paz mundial, donde garantiza el bienestar, la tranquilidad, la paz para todos los seres humanos, no importa en qué parte de esa tierra vivimos. Y bueno, hay una serie de principios hermosos que son como pilares para mantener esa paz mundial y para construcción de esa nueva civilización. Ya no hablo más sobre, presentar o introducción de la fe Bahá'í. Tenemos en otros programas también un espacio para hablar de esto. Ahora quisiera que nuestro amigo, darle bienvenido a Alberto, nuestro amigo, buenos días. miembro Buenos días, de la amigos. Comunidad. Alberto, muy bienvenido, de verdad. Gracias. Que me siento muy, muy bien acompañado contigo. Y a ver qué tema nos has traído, cuál será la perla que vamos a compartir esta semana con nuestros amigos. Bueno, amigos, buenos días. Sí, uno de los temas que muchas veces se puede preguntar uno es ¿en qué beneficia Dios al ser humano, ¿no? Ay, qué buen tema. Entonces ¿No? vamos a llamar la perla de sabiduría de esta semana los beneficios de Dios para la humanidad. ¿Está bien? Sí, en esta parte sí, Ya. que los vamos a beneficios. hablar un poco de esto. Vamos a ¿No? ver. Entonces, siempre que la humanidad ha estado, digamos, desde la época de Adán, ¿no? Que el hombre aparece sobre la tierra y comienza a manifestar ya su primera, digamos, conocimiento de todo este mundo, aparecen personas especiales, ¿no? Que tienen una comunicación con lo superior, y es debido a esto que se posicionan dentro del universo, ¿no? Entonces dice, yo soy un hombre, ¿no? Pero Físicamente. un Ujú. hombre, pero existe todo lo demás, pero también hay algo superior, Sí, ¿no? algo especial que nosotros los seres humanos normales no poseemos. Que no poseemos. Entonces siempre esa admiración obviamente tenía que ver con lo superior, pero eso superior también siempre se ha comunicado con el hombre. Entonces ha dado enseñanzas, ha dado leyes, ha dado mandamientos, ¿no? Que han ido ordenando poco a poco la vida de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, si nos acordamos desde la época de Adán, Noé, Abraham, Moisés, ¿no? Siguiendo la línea abrahámica, ¿no? La época de Jesús, de Muhammad, ¿no? Ahora de Bab y Baha'u'lláh, siempre Dios se ha comunicado, ha ido dando leyes, ¿no? Que sabemos que son de dos tipos. Unas leyes que no cambian, que son siempre fundamentales, ¿no? Y que siempre existen, que son las leyes espirituales, ¿no? Ujú. Y las otras que sí van cambiando Sociales. poco a poco, ¿no? De época en época, que son las leyes sociales, ¿no? Claro. Es como, Alberto, ¿no te parece? Es como cuando una madre, por ejemplo, tiene un bebé, empieza a educarlo, ¿no? Hay, ¿cómo se dice? Hay leyes así fundamentales que siempre es lo mismo, ¿no? Igual el niño tiene que nutrir, tiene que dormir, tiene que bañarse, son, ¿no? Como reglas, mejor dicho, para el niño, para su crecimiento físico, que tiene, como siempre va a ser, aunque es viejo, tiene que bañarse, tiene que comer, tiene que dormir, todo. Pero después hay otros que es de acuerdo de su
capacidad, de su como etapa de crecimiento, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, juega en una edad, después en otra edad estudia, en otra edad trabaja. Esos son como esa parte que tú dices que ya son sociales, ¿no? Sí, esas van cambiando de época en época, ¿no? Yo me acuerdo de mi hija cuando era chiquita, no podía creer por qué cosa los adultos no veíamos dibujos animados, ¿no? No le cabía, ¿no? Yeah. Entonces yo le decía, bueno, cuando tú crezcas vas a ver que ya no te van a llamar tanto ya la no atención. vas a querer. Y es cierto, porque cuando ya mayor está en otras cosas y ya no ve Claro. dibujos animados. Y Eso cuando yo me es. acuerdo, le digo, ¿te acuerdas que tú de chiquita no podías concebir por qué no, porque los adultos no veíamos dibujos animados? Sí, Entonces, eso es. porque son etapas, pero esas etapas van cambiando. Y bien lo dices, ¿no? Hay cosas que sí permanecen fijas. Así. Porque así sea la generación de los abuelos, la generación de los padres o de todos los que vengan, siempre a los niños les van a enseñar a comer, a comportarse, el aseo, reglas, ¿no? Que son formativas, básicas y formativas, que eso pase lo que pase durante toda la etapa de la humanidad hasta en el futuro se va a enseñar lo mismo. Lo que va a cambiar es lo que va sucediendo de época en época, ¿no? Bueno, en una época se jugaba con cosas que eran de madera, en otras épocas ya eléctricas, ahora son electrónicas, ya viene la computación. La época va cambiando, pero se va adaptando, ¿no? Claro. Haciendo una analogía, porque esto es una analogía bastante material, es eso, ¿no? Hay una parte de las enseñanzas de Dios que no cambian. Cierto. Que siempre van a ser, ¿no? Los mandamientos, las oraciones, el amor a Dios, la enseñanza de que Dios nos ama, ¿no? Eso es algo que siempre se va a enseñar, ¿no? Por eso esa es una verdad eterna. Pero la otra parte es la que va cambiando de acuerdo a la época en la que va viviendo el ser humano. Claro, ¿no? que las expectativas de hecho que son distintas, ¿no? De un bebé hasta un adulto es distinta. También de una edad de infancia de la humanidad, ¿no? Cuando la humanidad en verdad tenía poco conocimiento, se puede decir, y poca educación, hablando de miles de años antes. Claro que las expectativas eran menores de Dios, de nuestro Padre, y que ahora, por ejemplo, que tenemos tanta comodidad, tenemos tanto también el avance científico, tecnológico, seguro también paralelamente debe crecer ese conocimiento, esa conciencia, y que las expectativas de Dios supongo que también aumentan, ¿no? Ya somos jóvenes. Espera otra actitud y otro conocimiento de nosotros que en nuestra época de niñez, ¿no? Sí, porque las capacidades en cada etapa van superando las capacidades anteriores, ¿no? Debe ser. En forma natural debe ser así, y ¿no? el ser humano va despertando a otras capacidades, ¿no? Recordemos en 1844, cuando nace la fe Bahá'í, cómo era el mundo, ¿no? Era un mundo muy desigual, y cuando recién ahí se empieza a hablar de la igualdad del hombre y la mujer, la importancia de la unidad para unir a la humanidad, ¿no? Estamos hablando de 1844, era pues algo extrañísimo. Imagínense que con eso le valió a Bahá'u'lláh estar encarcelado, ¿no? Solo por decir eso, ¿no? Sí, prejuicio racial, imagínate, en un país como por ejemplo Estados Unidos, que no, los negros no podían ni sentar en una mesa con un blanco, ni podían entrar en lugares, ¿no? Que era solo para blancos. Y viene Bahá'u'lláh y habla de igualdad, de eliminación de todo tipo de prejuicio. Era totalmente novedoso, revolucionario. Claro. No solamente para Irán, me refiero hasta para el occidente, para todo el mundo. Sí. Y bueno, pero las capacidades del ser humano en esta etapa eran diferentes, ¿no? Porque ahora, si volvemos hacia atrás, vemos de que todo eso lo vemos como algo natural, ¿no? Claro, porque ya lo tenemos, ya lo entendemos, ya lo practicamos. Claro, y es porque el ser humano ya estaba en capacidad de poderlo entender, ¿no? Probablemente en otras épocas no. Cierto, y tienes razón, porque de hecho que uno no pide a sus hijos lo que sabe que no pueden hacer todavía, ¿no? Uno no va a enviar a su niño, por ejemplo, de 5 años a hacer un trámite, ¿no? Donde un abogado o ir a hospital a hacer algo solo, no, porque sabe que ese niño todavía no está en edad o la capacidad de hacer eso. Pero cuando es un joven, sí, uno le confía en sus capacidades y le da tareas como de acuerdo de su madurez.
yo creo que también en nivel espiritual Dios es así, ¿no? Sí, entonces ahora muchas veces nosotros escuchamos principios de la fe Bahá'í, ¿no? Muchas personas escuchan eso, pero es cierto, ¿no? Dicen la igualdad del hombre y la mujer, es lógico, ¿no? Claro. Pero yo me acuerdo de haber conversado con Bahá'ís de que en los años 50 nada más, que estamos 50, 60, 70 años hacia atrás, que cuando mencionaban eso, los hombres se reían de las mujeres que hablaban estos temas, ¿no? O sea, acá en nuestro país. Entonces, pero sin embargo, las generaciones que han venido después han ido superando y les parece normal todo este tipo de conceptos, este tipo de ideas, ¿no? Y esto a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la generación ya cambia, ¿no? Y ya la humanidad ya tiene esa capacidad de poder justamente tomar estos conceptos y poco a poco llevarlos. Y está costando, ¿no? Porque hay bastante sufrimiento. Por ejemplo, actualmente en Estados Unidos parece que hubiera un recrudecimiento de los problemas raciales, ¿no? También. Que está todavía, por ejemplo, eso de igualdad de derechos y oportunidades para ambos sexos que dices, es igual también todavía, mira, hay mucho feminicidio en el mundo porque todavía a muchos hombres les cuesta también, ¿no? No sentirse superiores por su fuerza física. Alberto, eso que tú decías, eso que ahora nos parece normal, también me da como gracia pensarlo, como visualizar el futuro, porque después llega un tiempo que uno va a decir, wow, ¿cómo yo no podía entender eso? ¿Cómo es que me tenían que decir como lo va a hacer tan normal y tan lógico, tan aceptado, tan parte de la vida, ¿no? Y nuestra conciencia, que uno incluso creo que le va a parecer gracioso o le da gracia de pensar que, wow, que había gente que antes no pensaba que los hombres y las mujeres son iguales, o había gente que pensaba que es superior por color de su piel, o porque tiene más dinero o menos dinero, ¿qué será? Porque así es, ¿no? Eso es el crecimiento espiritual colectiva, ¿no? De claro, recordemos que, por ejemplo, en esas épocas, si estamos hablando de las religiones de esa época, donde cuando había el esclavismo, había todas estas desigualdades tan marcadas, por ejemplo, en el año 1844, nada más en que se inicia la fe Bahá'í, por ejemplo, vamos a ver y vamos a encontrar, inclusive en documentos históricos, tanto sacerdotes, pastores, mulás, jefes religiosos en general de todas las religiones, justificando estas cosas, ¿no? Justificando la esclavitud, la necesidad de la esclavitud, justificando las diferencias de raza, justificando la superioridad del hombre sobre la mujer. Imagínense, eso en los medios religiosos de esa época. Claro. ¿No? Pero no es porque la religión era así, sino era porque el hombre le interpretaba de esa manera, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? La gente, los líderes religiosos interpretan muchas veces de acuerdo de sus intereses o intereses de la época. De la época. Y esto ha ido cambiando, porque estamos viendo que ya, si vemos las religiones actualmente, ya vemos que hay un gran cambio respecto a esas épocas, ¿no? Ya en todas las religiones se está viendo la importancia de la igualdad del hombre y la mujer, y se está justamente enseñando eso con la finalidad que en su feligresía mejore las condiciones de vida de todos sus feligreses, ¿no? Igualmente los temas de unidad, se habla ahora ya en todas las religiones, ya se está hablando de la unidad, ¿no? Además, saben, Alberto, yo creo que también ven que si no crecen de acuerdo de esas enseñanzas del tiempo, que son necesidades del tiempo, ellos están rechazados. Están rechazados porque nadie ya va a aceptar esos prejuicios de clase, de sexo, de nada, racial, ninguno. Entonces, para no ser rechazado, lo cambian. Están tratando de cambiar lo que decían antes, cambiar sus palabras. Claro, y eso está ayudando también, como en la época ya hay esto de conocimiento, entonces las interpretaciones que ellos mismos dan de sus propias escrituras, ya las hacen con otro ángulo de vista. Ya están como redescubriendo sus propias escrituras dentro de una concepción mucho más actual, ¿no? Y es cierto, porque la misma presión de la misma gente obliga a hacer eso, ¿no? A redefinir, a reestudiar,
a reinterpretar. Recordémonos, por ejemplo, cuando se habla del tema de la contaminación en la tierra, ¿no? Ajá. Y cuando se habla en los medios religiosos, siempre se ha tomado de que la tierra era para el hombre, entonces hemos hecho lo que hemos querido con la tierra, Claro. pero hemos estado equivocados, Así porque es. la tierra no ha sido dado al hombre como se interpretaba No religiosamente. somos dueños de la Como, tierra. claro, o sea, para disponer como quisiera el hombre, ¿no? No. Sino que había que tener respeto, había que tener consideración, armonía con la... Y resulta que cuando revisan los propios escritos sagrados, encuentran que eso estaba en los escritos. No lo habían entendido bien. No se había entendido bien y ahora estamos con estos problemas, ¿no? Sí, de un lado es así en algunos aspectos, acepto que tú dices esto, porque tienes razón, muchas partes es por en interpretaciones equivocadas de la época, porque la gente que lo interpretó era de la época que lo interpretó, entonces tampoco tenía mayor conciencia, porque no tenía conocimiento divino, son personas... Los líderes religiosos son personas normales como nosotros. Que se esfuerzan en que se esfuerzan de entender algo y hablarlo, pero no son enviados de Dios, no son, su palabra no es palabra de Dios. Pero de otro lado, también sí hay que reconocer que algunas enseñanzas en religiones anteriores se ha dado para esa época, y por mucho que lo quieran buscar, algo, por ejemplo, como lo que dice ahora, actualiza Dios para esa época, no lo van a encontrar. Porque lo que actualiza ahora Dios a través de Baha'u'lláh, pero es del mismo Dios que dijo antes, fue gradual. Es que el maestro de que enseña en 5º grado enseña algo más que del 1er grado, aunque ha tenido conocimiento. Entonces yo creo que muchas cosas que ha dicho Baha'u'lláh, por mucho que rebuscan en otros libros, no lo van a encontrar, porque recién Dios en esa época vio nuestra capacidad y nos ha enviado esas enseñanzas, ¿no? Claro, claro. Es por No sé eso. si Es lo por, explico claro. No, está muy bien, porque es cierto, porque para poder llegar a la concepción, por ejemplo, que actualmente Baha'u'lláh ha dejado para esta época, no se encuentra el concepto tan claro y completo, sino que hay que interpretar para poder llegar a ese concepto, Ajá. ¿no? O sea, hay que hacer toda una elaboración para poder llegar, y eso se debe justamente a que de época en época va cambiando las enseñanzas, Claro. y las enseñanzas de esta época son más elaboradas, Amplias, más amplias, claras. son claras porque son de la época. Claro, eso, porque ¿No? nosotros tenemos capacidad de entenderlo. Ahora, tenemos también, muchas veces nosotros decimos, bueno, nosotros, Dios enseña, pero ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué suceden tantos problemas, no? Ujú. Entonces, podemos decir, como dice Abdul Baha, que hay dos tipos de problemas, ¿no? A los cuales uno está sometido, ¿no? Uno, que son los problemas originados por el hombre, que son Sí. producto de las acciones de los mismos hombres. Por nuestros errores, malas decisiones, equivocadas, ¿no? Sí, consecuencia Ajá. de nuestras propias acciones, inclusive Acciones. con la mejor intención Claro, podemos equivocarnos. podemos equivocarnos, Sí. ¿no? Y la otra es las dificultades que suceden en los caminos de servicio a Dios, Ujú. ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se enseña, digamos, conceptos como, digamos, los mandamientos, las leyes de Dios, las enseñanzas de Baha'u'lláh también, por ejemplo, para esta época, resulta de que no son fáciles inicialmente de ejercerlas. Ujú. ¿Por qué? Porque hay rechazo, porque hay resistencia, porque hay dificultades que a todas las personas que están, digamos, en este tipo de labor se les presenta debido Claro. al tratar de servir para cumplir la ley de Dios. Hay un esfuerzo y hay también un sacrificio, ¿no? Así es un proceso y en camino uno puede encontrar con trabas, como se dice, con obstáculos también, ¿no? Bueno, es parte de la vida y igual uno puede tener problemas, ¿no? Son dolores de sufrimiento, dolores de crecimiento, se puede decir. Sí, ahora también esto es importante, ¿no? Porque a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos visto que ya, por ejemplo, hablando de los principios, la igualdad del hombre y la mujer, cada vez intelectualmente está más claro, ¿no? Sí.
pero es más difícil mejorar Practicarlo, ¿no? la en práctica. acción. Sí. Una cosa es entender un concepto, otra cosa es la habilidad o la destreza que uno necesita ponerlo en acción. Y eso es lo que está demorando. La gente ya de repente ya lo entendió, como que, bueno, la igualdad de derechos y oportunidades para para la mujer como el hombre es lógico. Pero a la hora de ponerlo en acción, muchas veces todavía no tenemos las experiencias, no tenemos ¿cómo se dice? Los modelos posiblemente, podemos equivocarnos. Pero eso es cuestión de ir practicando y desarrollando esa destreza hasta que sea normal, hasta que vuelve como realmente parte normal de la vida, ¿no? Muy bien, entonces aquí en radio entramos en un espacio de publicidad, pero amigos, no se mueven porque tenemos mucho más, un tema muy interesante para compartir con ustedes después de la pausa. Ya volvemos. Sé que debo descubrir, tomando las correctas decisiones. Si me esfuerzo, lograré confirmaciones. Muchas puertas se abren cuando presto un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos, porque Dios me ayudará. Descubrir nuevas maneras de vivir, como un ave que se impulsa en su vuelo. El cielo es su mayor anhelo. Muchas puertas se abren cuando presto un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos, porque Dios me ayudará. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Muy bien, amigos, ya hemos regresado. Tenemos la primera parte del programa. Hemos compartido el tema de los beneficios de Dios y hemos visto cómo los principios, las enseñanzas que envía el Creador, ¿no? Con todo amor, con todo cariño hacia nosotros,
por medio de sus enviados, en todas las épocas han ayudado a desarrollar la vida del ser humano, no solamente en nivel individual, sino en nivel colectividad, ¿no? Para toda la raza humana. Y bueno, es un tema muy amplio, estamos tratando de tocar un poco, ¿no? Porque al final ustedes son quienes van a estudiar, lo van a investigar y van a ver que todavía mucho más para aprender sobre el tema. Pero en esa segunda parte tenemos otra perla también para compartir con ustedes, que es la belleza de la diversidad, en armonía y diversidad. También lo bonito es que llegó a la cabina Mujan, nos va a acompañar. Mujan, bienvenido después de tiempo. Aquí estoy, por fin ya volví, Mujan. Ya. Estoy con ustedes nuevamente, pero de corazón estoy recordando todos los días, en la calle veo a ustedes, me saludo con mis amigos. Otro día está sentado en la esquina de John Lyons, 15 minutos, casi 10 saludos. Ay, qué bien. Hemos tenido interacción, cambiando con mis amigos vecinos. Muy Un abrazo bien, fuerte a ustedes. Bienvenido, Mujan. Sí, y participa, por favor, en esa segunda parte de nuestro programa, esa perla de sabiduría sobre la belleza y armonía en diversidad, ¿no? Es un tema muy hermoso, porque en verdad, les digo, yo también todas las mañanas cuando me despierto y paro en jardín para hacer una pequeña oración de agradecimiento a Dios, doy vuelta solamente, mis ojos no se cansan de apreciar y agradecer la diversidad que nada más veo en un jardín tan pequeño como el mío. Diferentes formas, diferentes colores de flor, de las hojas de las plantas, miro al cielo, miro la tierra, por todas partes en verdad estamos llenos de esa belleza, de esa diversidad que tiene una armonía increíble en la naturaleza, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, amigos. Bueno, amigos, me gusta esto porque cada vez que salgo a la calle, cada vez que despierto mis ojos, apenas que abro, veo tantas cosas, veo objetos, veo plantas, veo animales, veo los seres humanos. Entonces, mucha diversidad en la creación. Mucha diversidad, y todavía veo que cada uno tiene miles de formas. Digo, Dios mío, ¿qué has hecho con esa existencia? De verdad, qué arte, ¿no? Qué arte de creación, qué artista que eres. Mira las flores de tantos colores y aromas y formas que has creado. Las plantas, algunos son para comer, algunos no son para comer. Las verduras, plantas, árboles, vegetaciones y tantos animales del mar, del aire y tantos los seres humanos. Dios mío, qué artista que eres. Y más tarde me da cuenta que parece que te gusta variedad. Y ahí le gusta variedad. Le gusta. Él es un artista, él es un gran artista pintor que le gusta su obra de arte sea integral, ¿no? Pinta humanos, pinta objetos, pinta animales, pinta plantas. Él es un gran artista que le gusta expresarse con estos talentos divinos que él expresa su existencia. Es una de esas existencias, es una muestra que él existe. Como nosotros miramos a un cuadro, no necesitamos ver al pintor. Basta que vemos el cuadro, decimos que hermosa, que elegante. Alguien lo ha hecho. Entonces existe un pintor. Cuando que igual vemos la existencia con tantas variedades, esa inmensa existencias existentes en la planeta Tierra y universo, entonces alguien lo pintó, alguien lo hizo, alguien lo creó. Entonces, en ámbito de fe, como ustedes que tienen, lo llamamos, ese pintor tiene que ser Dios. Muy bien, Mujan, muy bien. ¿Qué dice Alberto? ¿Qué te asombra de esa belleza? La diversidad en realidad está en muchas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, vemos el planeta está conformado por una diversidad tremenda de minerales, ¿no? Nuestro cuerpo está conformado por diferentes partes, ¿no? Tenemos oídos, ojos, brazos, internamente tenemos órganos. Todo eso funciona en forma armoniosa para que nosotros existamos, ¿no? Abdu'l-Bahá menciona que cuando todo lo que es diverso se junta armoniosamente, genera la vida, ¿no? O sea, claro, la unidad, cada cosa ubicado bien en su lugar, ¿no? La unidad armoniosa, le llama él, genera vida, ¿no? Pero cuando la vida llega a su fin,
¿qué pasa? Toda esa unidad se disgrega, se separa y pierde toda la armonía, ¿no? Descompone, ¿no? Entonces, la unidad unida con la armonía genera vida. Eso es una fórmula de vida, ¿no? De existencia, ¿no? Sí. Que dice Abdul Baha. Ujú. Entonces, justamente dice, la muerte, o sea, la desunión es la muerte. La unidad y la armonía es la vida, ¿no? Sí. Ahora, acá hay algo bien importante. Hablamos siempre de la diversidad a nivel físico, a nivel de las personas, de las flores, ¿no? De los minerales, y vemos que en todo el universo está conformado con una diversidad inmensa, ¿no? Y esa es la creación. La creación es una diversidad que está en armonía y que conforma algo. Conforma un planeta, un ser humano, un animal, una planta, etcétera. Pero también dentro de los seres humanos estas diversidades también se expresan en la forma como vemos la vida cada uno. Dos personas no vemos la vida exactamente igual, ¿no? Entonces, hasta en esto, la diversidad está presente. Cierto. Yo leo un escrito sagrado y lo leo probablemente con mi hermano mellizo, por decir, si yo tuviera, o mi gemelo, y no lo vamos a interpretar igual, Cierto. a pesar de tener experiencias muy similares, ¿no? Entonces, justamente esta diversidad es importante para poder, digamos, llegar a entender de diversas maneras, diversos ángulos, y desde diversos ángulos, por ejemplo, determinados libros, digamos, sagrados, conceptos, ideas, labores que queremos hacer. Y es justamente por eso es que es importante unirnos en armonía para poder lograr conceptualizar todo, ¿no? Y esto nosotros le llamamos la consulta, ¿no? Sí. Algo que me maravilla justamente de la vida, de la existencia, es lo que mencionaste tú de Abdul Baha, que aunque existe esta ley de unicidad, que somos todos distintos, tú diste ejemplo de la comprensión entre tú y un hermano gemelo de un tema puede ser distinto, o como tenemos también en otra parte que dice, por las hojas, ni siquiera en la creación podemos encontrar dos hojas iguales, ¿no? Así idénticas. No hay nada exactamente igual, pero cómo es que la combinación, como dice Abdul Baha, armoniosa de ciertos elementos da vida, ¿no? Como por ejemplo nuestros órganos, por sí solos cada uno puede ser maravilloso, pero no puede producir. Cuando están juntos, ¿no? Tenemos los ojos aquí bien puestos, la boca, el nariz, el cerebro, corazón, hígado, riñones, todos los órganos, hace que una persona completa, sana, puede funcionar y puede producir. Entonces, eso me parece una de las cosas más maravillosas de la existencia, muy hermoso, pero que tener la unicidad y la combinación armoniosa, poder producir. Es una cosa como muy... La unidad. Sí, es la unidad. Es como contradicción, pero a la vez es toda la verdad, ¿no? Que existe en nuestra vida, en nuestro ser. Y debemos realmente agradecer a Dios por toda esa maravilla que ha hecho de nosotros, de cada uno de nosotros. Y bueno, yo estoy asombrada, estoy maravillada, no sé cómo expresarlo. Le digo, si comparamos la vida de nuestra vida humana aquí en la Tierra con un ser humano necesita una columna vertebral para que mantenga de pie. Esa columna vertebral en la sociedad humana es la unidad. Uh-huh. Si los seres humanos, con lo que por momento estamos sobreviviendo, es porque existe algún lazo de unión. Si todos los éxitos, todos los logros que hemos logrado hasta ahora fue resultado de la unión entre dos individuos que lograron entender, sin pasión, sin prejuicio, intercambiar sus talentos, sus anhelos, y han logrado tener un logro. Entonces, la suma de todas esas buenas intenciones de la unidad, logramos a sobrevivir hasta hoy. Lo que nos está preocupando, vemos que este logro, esa desunión, que es
como dijo mi amigo Alberto, es la descomposición de la verdad. Se está viendo. ¿Por qué está viendo? Porque su amarga fruta es la vida desagradable que hoy sentimos. Sentimos esa desagradable situación social, no sé, política, económica, en todos matrimoniales, es porque desunión está herido. Y con esa columna vertebral, una de sus argollas, ¿cómo se llama? Una de sus vértebras está dañada. Es la preocupación que debemos tener todos y procurar solucionar esto para que la columna vertebral, que es la unidad entre los seres humanos, funcione. Sí, ahora en nivel física, ¿no? Se entiende que aunque las piezas sean, ¿cómo se dice?, distintas, separadas, independientes, hay una fuerza de atracción que les debe juntar para, ¿no?, como la parte física del ser humano. Que los une. Que los une. Hay una fuerza de atracción que lo une. Esa fuerza de atracción en nivel espiritual también que une los corazones es el amor, ¿no? El amor es porque somos seres independientes con diferentes pensamientos, forma de entender, de actuar, pero lo que nos puede unir, ¿qué es lo que, no? Es obvio, pues, ¿qué es lo que une el corazón de la madre, de los padres con los hijos, de la pareja, en amistad? Todo es el amor, el cariño. Y por eso que Baha'u'lláh también habla cosas muy hermosas aquí sobre cuando, bueno, en palabras de Dios, ¿no? Que dice, Dios nos ha creado, dice, amé ¿cómo era? Amé tu creación, por eso te creé. La causa de nuestra creación fue amor de Dios hacia nosotros. Por tanto, ámame para que mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida. Entonces, es como esa fuerza de atracción, esa armonía que estamos hablando, ¿no? La belleza, la armonía que da vida realmente. Sí, haciendo una analogía, por ejemplo, hay una fuerza de atracción que nosotros le llamamos gravedad que se da en el mundo material, ¿no? Uh-huh. Eso permite de que las cosas materiales se atraigan, ¿no? Eso quería decir. Está bien, no recordaba. Sí, esa es gravedad. Uh-huh. Es la gravedad. Pero esa gravedad en el mundo espiritual no funciona. Claro, es físico. Lo que funciona es el amor. Entonces el equivalente de la gravedad en el mundo espiritual es el amor, porque el amor es el que atrae, el que une, une digamos corazones. A uno, claro, los corazones, une a las personas espiritualmente, por ejemplo, con Dios, une con la familia, con los seres humanos, ¿no? Hay esa interacción es el amor, ¿no? Hasta justamente. Con otros reinos, animales, vegetales, ¿no? Hasta con la creación misma. Claro, entonces es interesante, ¿no? A nivel físico es la gravedad, pero a nivel espiritual es amor. Es el amor, ¿no? Sí. Qué bonito eso, ¿no? Uh-huh. Es bonito, porque todo lo que tenemos en el mundo físico es como un reflejo del mundo espiritual. Abdul Baha dice, si queremos entender cómo es el reino de Dios, esa dimensión espiritual, tenemos que meditar cómo funciona, conocer y meditar cómo funciona el mundo material. Porque aquí todo lo que existe es porque un equivalente hay en el mundo espiritual, ¿no? Claro, porque como si nosotros vemos, por ejemplo, una pintura, uh-huh. El pintor dibujó, pero de alguna manera está en la pintura impresa lo que sentía, su personalidad, ¿no? Y si la parte material es creación de Dios, obviamente está impresa ese estilo, digamos, de este creador. Y el mundo espiritual también fue creado por él, entonces es la misma impresión, o sea, se refleja en ambos, ¿no? Sí. Sí, muy bonito, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Entonces, lo que estábamos hablando, amigos, era que la importancia de la diversidad justamente se da en que esto nos permite unirnos. Cuando nos unimos armoniosamente podemos lograr cosas muy grandes, ¿no? Podemos hacer cosas en beneficio para nuestra sociedad, en beneficio para la humanidad, en beneficio para nuestros hijos, en beneficio para la familia,
Porque cuando hay esa unión y hay armonía en la unión, todo el mundo labora por la mejora de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esto? ¿Cómo podemos lograr la armonía, ¿no? Esa unidad en armonía, ¿no? Bueno, entonces esa unidad la hacemos a partir de ¿qué? De las enseñanzas de Dios. Así es. Ahí nos da esa luz de cómo nos guía, ¿no? Ilumina nuestro camino, cómo crear esos lazos de amor. En primera palabra oculta en el libro de Baha'u'lláh, es un librito pequeño que se llama Las palabras ocultas de Baha'u'lláh, justamente dice eso que tú dices, ¿no? Dice, mi primer consejo, es el primero que dice, mi primer consejo es este: posee un corazón puro, bondadoso y radiante. Un corazón puro, bondadoso y radiante, para que pueda ser tuya una soberanía antigua, imperecedera y sempiterna, ¿no? Entonces ese corazón, ese amor que tú dices que causa, que crea esa armonía, esa unidad, esa belleza, es en verdad lo que primero Baha'u'lláh nos está aconsejando. Purificar nuestro corazón, tener un corazón bondadoso y un corazón radiante, para que a partir de ahí nuestras relaciones sean armoniosas, nuestras actitudes, nuestras decisiones, y reflejan esa belleza de Dios, ¿no? Si lo vemos de esta manera, entonces podemos observar que las leyes de Dios no son unas leyes, digamos, drásticas, ¿no? No. Sino son Para mantener leyes la unidad. Para mantener la unidad. que tienen la función de Para mantener la unidad. mantener la unidad y también mantenerlos sanos, ¿no? Sanos. Es Sanos, para beneficio sanos. nuestro. Me hace recordar lo que está diciendo Alberto, como la ley, siempre le digo ley en semáforo. Eso no es para que le paran los carros, estoy apurado, tengo que irme, pero tenemos que parar. Es para mantener la unidad en sentido de los choferes. Se trata de una unión entre los choferes. Debe haber leyes en señalizaciones. Lo mismo leyes de señalización existe en los choferes, que somos todos nosotros de la vida. Debe haber leyes. Esas leyes debe poner alguien que tiene mucho más conocimiento. En ese caso tiene que ser las enseñanzas divinas, que nos ponen leyes y ordenanzas, que, cual dice mi amigo Alberto, no son obstáculos, más bien son abrecaminos, son respetos, son consideraciones, donde permiten que toda la humanidad gira. Entonces esta situación crea una unión, porque existe respeto, existe consideraciones. Entonces hay una unión entre los choferes de la vida. Y no son drásticas también, como dice Alberto, no son drásticas, sino son armoniosas. Así es. Son lo que refleja nuestra mejor belleza hacia afuera, ¿no? Porque todo es, como decíamos, esa fuerza de gravedad física es fuerza de amor en la dimensión espiritual. Entonces es la belleza de nosotros en verdad que se va a reflejar a través de esas leyes, ¿no? Sí. Sí, Ok. Entonces, lo que estamos viendo acá era justamente que estas leyes tienen una función, que es salvaguardarnos a nosotros. Esas leyes fueron hechas por amor. Si nosotros observamos y queremos comparar las leyes de Dios como las leyes de los hombres, en los cuales echa la ley, echa la trampa, realmente estamos muy equivocados, ¿no? Claro. Porque las leyes de Dios, por ejemplo, cuando dice amarás a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Qué trampa vamos a echar ahí? O cuando dice que Dios es uno solo, ¿no? O cuando dice, digamos, no matar, ¿no? Hablando solamente de los mandamientos. Claro. O cuando hay la ley Lo básico. las leyes del matrimonio, las leyes de la oración, ¿no? Entonces, esas leyes, todo eso está hecho con una finalidad de ordenarnos nuestra vida. Es como una carretera Así es. por la cual nosotros podemos andar. Yo recuerdo que nos decían en alguna oportunidad, un consejero nos decía, esas leyes es como un camino, ¿no? Dentro puedes hacer todo lo que quieras, pero no te salgas de esas leyes, Así ¿no? es, sí. Ahí Que tienes- sea marco de acción, ¿no? Es el marco de acción. Tú puedes tener toda la libertad, pero dentro de esas leyes, Sí. ¿no? Porque ahí estás protegido, ¿no? Es como tú dices al hijo, juegas en la casa, pero no sales afuera, ¿no? Estás como protegiendo dentro de un marco de seguridad, de protección. Las leyes en verdad son eso, dice Baha'u'lláh, que las leyes, sus leyes y mandamientos son como el agua para el pez. El pez si sale de esta agua, ¿acaso se salva?
¿Se salva su vida? No, porque su vida debe estar dentro del pez, dentro de agua. Entonces, si nosotros salimos de las leyes espirituales, nuestra vida espiritual muere porque no está dentro del ambiente que le favorece la vida espiritual. Y quiero conectar ese tema de leyes que estamos hablando con la diversidad que estuvimos hablando. A conectar esos dos temas, llegamos a aprender a esa conclusión que ahora que existen variedades por propio gusto del creador, entonces para que esa variedad tenga su mejor función debe haber una conexión entre ellos. Esa conexión no puede ser nada menos que las leyes creadas por él, para que esa diversidad de creación entre los humanos, entre los animales, entre los vegetales y interacción entre animales con vegetales, animales con humanos, humanos con vegetal, entre toda esta interacción entre los existentes y por interna de ellos necesita unos principios. Esos principios que nos hacen la vida estar de pie. Y tenemos que respetar esos principios. La ciencia tiene todo el derecho de mejorar esto. Por ejemplo, ir contra fuerza de gravedad a inventar aviones. Eso no hay ningún problema. Ese es el don de mente. Pero no podemos crear con esa mente algo que rompe la desunión, como creación de guerras y máquinas bélicas y tantas otras cosas que la ciencia también es capaz de crearlo. Entonces tenemos que tener una fuerza que se llama fuerza de Espíritu Santo, fuerza divino, el angelito, la buena voluntad, que se llama todas esas cosas, que dirige a esas inquietudes mentales, para que el ser humano no pierda el eje de la unidad y mantener conforme como fue creado en su origen. Muy bien. Tú has tocado un tema interesante, ¿no? Porque has tocado la ciencia y también has tocado el tema de la religión, ¿no? Y yo me acuerdo un ejemplo que, ¿te acuerdas? Que revisábamos con los temas del doctor Dabudi, que me pareció hermoso, ¿no? Cuando él dice de que la ciencia es como el oído y la religión es como los ojos, ¿no? Es una analogía. Es una analogía, ¿no? Pero es, ¿no? Pero uno no puede pretender taparse los ojos y escuchar y mirar por los oídos, ¿no? Ni tampoco taparse los oídos, taparse los ojos y escuchar y mirar por los oídos, ¿no? Cada uno tiene su propia función, ¿no? Entonces, uno de ellos es la ciencia y la otra es la religión. La religión tiene que ver con todos los mandamientos, las leyes de Dios para preservar al hombre y desarrollarlo espiritualmente y también mejorarle la vida, ¿no? A nivel social, a nivel de interacciones, a nivel individual y también como sociedad, y ¿no? Comportamientos individuales, ¿no? Y la ciencia tiene la finalidad de mejorar la vida, pero en el ambiente material. Pero la ciencia como tal no tiene moralidad. La ciencia puede ser buena o puede ser mala de acuerdo a la persona que la utilice, ¿no? O que la haga, ¿no? ¿Y a quién le corresponde agregarle la parte moral? La religión. Esa es la religión. Claro. ¿No? Es la luz de la vida humana, ¿no? Así es. Que ilumina los pasos, el camino. Entonces son dos ámbitos que creo que el ejemplo del doctor Dabudi es muy claro, ¿no? Sí, muy oídos claro. y ojos, o sea, no se puede. Tiene su propia Tiene su función. Ninguno puede reemplazar el otro. Cada uno tiene su función. Y Así qué es. amenaza tan grande que es una de los dos, religión o la ciencia, se deteriora en su ámbito. Claro. Entonces no puede colaborar a otro y otra toma fuerza. Si uno debilita, la otra toma fuerza. Es la ley. Si la religión debilita en fe, mejor dicho, amigos, debilita en nuestro concepto, las fuerzas científicas pueden ser destructivas. Pero si nuestra fe, nuestra convicción, nuestra moralidad, mejor dicho, se equilibre con nuestras razones, entonces nuestras fuerzas científicas no destruirán con su inteligencia, porque la fuerza de fe y moral lo está acompañando. Es cierto, y en verdad que por eso vemos que el mundo que tenemos actualmente es un mundo que científicamente está muy bien avanzado, ¿no? Como que una ala de este ave que es la sociedad humana, civilización humana, está bien fuerte, bien desarrollada, y la otra ala que es religión
que uno debe ir actualizando de acuerdo de las enseñanzas divinas de Dios para cada época, está muy débil, muy enferma, y por eso que el ave, la civilización, no puede volar a su máximo vuelo, ¿no? Sí, entonces también acá en la ciencia y la religión también se aplica el tema de la unidad y la armonía. Así es. ¿No? Sí, es lo que dice Mushan es cierto, porque eso lo hemos visto muy claro. Cuando la religión se debilitó, ¿no? Entonces la ciencia trató de meterse a ámbitos que son de la religión, ¿no? Entonces quería entrar inclusive en temas morales, y esa parte en la ciencia fracasó porque no es su función. Y llegó a decir que no hay Dios. Claro. Llegó a decir que no hay Dios justamente debido a eso. Ahora, en la parte de la religión también, la religión pretendió entrar también a la parte de la ciencia. Recordemos la Edad Media, ¿no? Porque no era su ámbito. Entonces, cada vez que una se ha metido dentro de la otra, ha malogrado todo. Entonces, lo que debe haber entre ellas es una unidad armoniosa, que es justamente lo que estamos hablando en este tema, ¿no? Respetando el ámbito de cada una, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final del programa. Son temas muy profundas, muy amplias, que en poco tiempo que tenemos, en verdad, nada más podemos tocarlos superficialmente, pero hay mucho más para analizar, para estudiar. De todas maneras, las perlas son muchísimas para compartir, pero de todas maneras creo que siempre vale la pena, porque hay temas que normalmente no se trata en la sociedad, y espero que nuestros amigos radioyentes aquí lo disfrutan. Y para mayor información siempre pueden también escribirnos o llamarnos a los teléfonos 479-8979 o 479-8468. Y les aviso, como siempre, también que los programas que han perdido ustedes y no han escuchado, pueden escucharlo y visitar también otras informaciones que subimos a nuestro Facebook de la Comunidad Bahá'í de Ceneguía. Es Comunidad Bahá'í Ceneguía, Lima, Perú, porque parece que hay otros Ceneguías en otros lados. Muy bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Hasta próximo programa. Gracias, Alberto. Gracias. Y Mushan. Gracias. Amigos. Hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.